¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segmento comentario de varios temas. Como todos los viernes nos encontramos acá en YouTube. Bueno, el tema de la semana. El presidente en la Cumbre de las Américas viajó el primer mandatario argentino hacia Estados Unidos para participar de la Cumbre de las Américas que se va a llevar a cabo allí en Estados Unidos. Bueno, realmente sí, no es, para mi modo de ver, sí, y por las evidencias que el presidente ha demostrado, no es positivo, sí, un episodio, para decirlo así, diplomático del presidente. Por lo que yo supongo, sí, y daba por hecho que esperemos los días que siguen una acarralada de papelones, dado que esta faceta de Fernández también falla, un tipo que no está instruido, no está fogueado con el mundo. Y bueno, cada aparición suya, por supuesto, puede resultar deplorable, ¿sí? Como ya hemos visto, ¿sí? Giras del presidente, en donde hasta le dieron lecciones constitucionales en España. No sé si ustedes se acuerdan de ese episodio que fue bochornoso el año pasado. Y bueno, y así el presidente sigue exponiendo a toda la Argentina, ¿no? A esa ignorancia que él padece, ¿sí? Que lleva en su sangre, ¿sí? Digamos, entregando de él, obviamente, nada de una cultura de avance, para decirlo así, sino todo lo contrario, ¿no? Burradas tras burradas, tipo que no se instruyó. Bueno, aparte, si les comento esto, que yo creo que a esta altura muchos ya lo saben, de cuál era la intención del presidente Fernández en esta cumbre, es reclamar la inclusión de Cuba y de Nicaragua, por supuesto, esta participación. O sea, reclamando al señor de que no puede haber países excluidos, ¿no? Entonces, él, como digamos, como irla de malo, viste cómo son ellos, ¿no? Ellos la van de guapo, de malo, ¿sí? Como si ellos a sus países, en este caso del títere presidente que tenemos, le hubieran entregado a su país lo mejor, pero no, nada de eso, todo lo contrario. La Argentina cada día está peor, los sobresaltos económicos, sociales, políticos, institucionales muestran esa evidencia de la que yo le estoy diciendo ahora. Bueno, el señor tiene pensado hasta ahora creo que llegó ayer o el miércoles el presidente, ¿sí? Llegó ayer, jueves o el miércoles a los Estados Unidos. Bueno, la idea de él era reclamar la inclusión de Cuba y Venezuela. No, perdón, sí, de Cuba y Nicaragua. Y de Venezuela, bueno, sí. Figuraban en las informaciones Nicaragua y Venezuela, y bueno, Cuba también, que forma parte de ese circo comunista. Bueno, el señor iba a reclamar que esos países sean incluidos. Por la inclusión, soy la voz, escuchen esto, soy la voz latinoamericana. Esas fueron las palabras del presidente. Bueno, a conclusión, sí, que yo creo que esto es, a ver, ¿no? ¿Cuál es tu posición, digamos, de país ejemplar para irla de malo e ir a la primera potencia a reclamar qué? Este tipo realmente es un inconsciente, no está bien parado donde tiene que estar, un ignorante, porque jugarla de malo, ¿sí? Yendo a la primera potencia, que es los Estados Unidos, la primera potencia, poco menos que se te matan de la risa si vas a plantear planteos que están fuera de lógica. Entonces, este pobrismo de presidente intelectual, un tipo que se nota que no leyó nunca un libro, porque así, a decir verdad, presidente no tiene fogueo con el mundo, ¿sí? con lo que va a hacer, con lo que pretende hacer. Hasta ahora nada. Como dice uno, ojalá que un asesor, como son todos iguales, ¿no? La carralada de funcionarios del Frente de Todos son todo lo mismo, Y alguna vez recuerdo yo haber posteado muchas veces la misma mierda, ¿sí?
que no entienden nada, que se quieren llevar todo por delante, de que lo único que les importa es su personalismo, obviamente, no importándole a la Argentina. Bueno, todo eso, ¿sí?, va en base al objetivo, ¿sí?, de que es el proyecto de país que persigue el kirchnerismo. Pero esto que les estoy diciendo es lo que, digamos, el sistema que pregonan, obviamente. ¿Y cuál es? El comunismo. O sea, ir a proponer tu populismo al país potencia. Poco menos que decir, bueno, flaco, tómatela, Esto se lo planteó, ¿sí?, a Joseph Biden, ¿sí?, ¿sí?, el presidente Fernández, antes, obviamente, de que se lleve a cabo la cumbre de las Américas. A ver, por otro lado, primero en principal, nadie, a ver si este señor le entra en esa cabeza de termo que tiene, nadie excluye a nadie, señor Fernández, Ningún país excluye a otro del sostén de la modernidad, hablando de los países más importantes del mundo, que son Estados Unidos, son por supuesto Australia, si lo querés agregar. Ningún país excluyó a nadie, obviamente. Los países que están en la situación que están, ¿sí?, sea Venezuela, Cuba, Argentina, Nicaragua, son porque los países se han aislado solos, Estos países, que lamentablemente incluye al nuestro, ¿sí?, todos esos países han optado por modelos populistas, ¿sí?, que el populismo en su rama, ¿sí?, de método práctico fracasó, O sea, los países en sí, no hace falta que venga alguien, obviamente, de los destacados países y diga, no, estos países no participan porque los excluimos, porque tenemos un problema, qué sé yo, dentro del mambo que tienen ellos, por supuesto, los kirchneristas. No te van a decir, no, y vamos a excluir estos países porque se nos cantó a nosotros el culo de hacer lo que tienen excluidos. No, eso es falso, La Argentina solita se aisló del mundo, y hay ejemplos que yo puedo citar en este momento, hablando de en el peor momento del mundo, que fue la pandemia, que yo cuando menciono la pandemia no quiero excusar a la Argentina de nada, ¿sí? Yo creo que una de las cosas que a mí me tiene podrido es que la Argentina se haya escudado, hasta en la guerra se escuda, que ese es otro tema, pero bueno, otro día lo voy a tocar, aunque un dato te tiro. Están buscando, con esto del impuesto a la renta inesperada, que yo no sé qué mierda es esto de la renta inesperada, pero bueno, buscar compensar los daños que ha hecho la guerra. Perdón, que yo sepa, la Argentina no está en guerra, o sí, o no nos dimos cuenta, están en guerra el sentido común con la lógica, que eso sería gravísimo, obviamente, que si la Argentina no llega a eso, gente le pegará el palo. Pero te decía, los países se aíslan solo. Los países no son aislados, porque un país que busca eso, integrar, porque los países globalizados han dejado atrás esos sistemas, o sea, Estados Unidos. Y nosotros que tenemos la Constitución de Estados Unidos, ¿qué ha hecho para ser lo que soy? Y mira que venimos de la misma escuela jurídica de donde se sancionó la Constitución de 1853, que fue aplicada aquí cuando, por supuesto, años después de declararse la independencia, que fue lo que festejamos, no sé si en vano, para mi criterio, el último 25 de mayo. Bueno, entonces, como les decía, los países que son cerrados solo se aíslan, no los aísla nadie, porque el señor va a reclamar integridad con cero enfoque hacia lo que es ese país al que él va a reclamar integridad. A ver, voy a poner un par de ejemplos, ¿no?, sobre lo que Fernández supondría, ¿sí?, que irla de guapo, de soberbio, de malo, pues ellos son así, Ellos cuando están convencidos de algo y creen que lo sigan tomando y la juegan de malo, la van de piola,
Esto es decir que ahora han pasado un par de días de la Cumbre de las Américas, que hace poco empezó. Esto va a ser un papelón si se llega, digamos, a concretar cuál era el objetivo del señor presidente. Va a ser un papelón que digo, bueno, ya la Argentina, si nos ponemos a pensar, está acostumbrada a tales papelones que esta gente nos brinda, ¿no? Que a mí me importa nada, Yo creo que esto lo dije una vez y lo voy a seguir sosteniendo. A mí no me importa que el presidente quede mal, Él, su señora, sus secuaces, no me interesa, Por mí que quede como quede él, no me interesa. En definitiva, el lugar de sostén del proyecto nacional y popular lo aceptó, ¿sí? Con una reunión en la calle Juncal en mayo del 2019, en la campaña presidencial de esa época. Bueno, eso ya es un tema de él, ¿no? Pero me importa mi país. Deja de exponer al país como si fuéramos todos cerrados, Fernández, porque no es así, Deja de exponer a la Argentina como si todos nosotros seríamos tan cerrados como lo son ustedes. Para un poco, La voz latinoamericana, pero pará, ¿a qué caballo te subiste? ¿Por qué no le preguntás a Luis Lacalle Pou, el presidente uruguayo, si se siente, ¿sí? que tu voz representa a Latinoamérica? Preguntale a Lacalle. Que Lacalle, ¿sí? Está transformando poco menos que una futura primera potencia a Uruguay en América Latina. Preguntale a Lacalle. A Bolsonaro, preguntale. No le preguntes a los Castro de Cuba, ¿sí? Porque te van a decir, sí, somos la voz, somos la revolución latinoamericana, somos los revolucionarios que llevamos la patria acá, que somos esto y lo otro. La verdad, si uno tiene que definir, que yo al menos lo defino, burrada tras burrada, poco roce, Fernández no tiene una gota, ¿sí? de instrucción para que un asesor le diga, mirá, vas a otro país, viejo, sos un arma a dispararse sola, porque los ignorantes se lanzan, ¿sí? Se tiran una pileta y cuando se dan la cabeza contra el suelo de la pileta, ¿sí? Si la pileta, para poner una metáfora, es de cemento, se tiran de cabeza, se golpean, después vuelven, se levantan y se vuelven a tirar. Porque el ignorante es así, cree en su propia mentira, en su propia burrada. Entonces, claro, ¿qué podemos esperar, no? Que no sea una acarralada de burradas. Pero le digo al señor Fernández para que se instruya un poco y lea, si es que sabe, por supuesto, los países se aíslan solos, Solo, y te pone el ejemplo de Pfizer, que no redondeé, ¿sí? Cuando fue el peor momento de la pandemia y Estados Unidos primero ofreció, que esto es un ejemplo chico a comparación de otros ejemplos que podría estar citando si quiero. Cuando fue lo peor de la pandemia, Argentina rechazó vacunas de Pfizer, rechaza esas vacunas por ese odio anti-norteamericano que tienen. Todo lo que sea norteamericano hay que rechazarlo porque a ellos les representa odio. O sea, el avance, obviamente, que empuja al sistema de la sociedad moderna, para ellos es un insulto. Entonces, bueno, rechazaron eso. No acordaron, ¿sí? Estoy hablando en el ejemplo de la pandemia, ¿sí? Con el perdón de usar la palabra. No acordaron con Pfizer en el momento de que el país lo necesitaba y se encontraba en lo peor de lo peor de la pandemia. No hicieron la alianza con la mejor compañía del mundo, todo por el odio norteamericano que tiene la monarca del siglo XXI. Todo el país fue sometido mientras la gente se moría, mientras la gente se contagiaba diariamente, mientras el sistema de salud colapsaba. Todo eso al kirchnerismo le importó un bledo. Entonces hizo lo que a ellos les convino, ¿sí? Atar al país, ¿sí? Sin importar que muera gente, a la voluntad de una sola persona, que es la vicepresidente.
O sea que más encierro que eso, o sea, vos sometés a todo el país a tu capricho ideológico como si vos fueras el dueño del país. Entonces, el país se aísla solo, porque teniendo las mejores vacunas en el momento que había que tenerlas, quizás nos hubiésemos evitado más de 100.000 muertes. ¿No es así, señores kirchneristas? Ustedes, los malos latinoamericanos, que son unos idiotas, el presidente, un pelotudo este tipo bajando del avión, con ese, no sé qué se la da, con el saco desabrochado, con todos los pelos parados. Se nota que es un tipo que es vulgar, bruto, pero bueno, es lo que nos toca, señores, es lo que vota la gente. No me hago caro porque yo no voto esto. Yo ya le dije, los papelones que haga esta persona me importa un carajo a mí, pero mi país me importa, y mi país no puede dar estos espectáculos deplorables ante el mundo, porque eso quiere decir de que nos estamos aislando. ¿Vos te pensás que el presidente en esta cumbre no va a aislar más a la Argentina reclamando la voz latinoamericana, el pelotudo? Vamos a reclamar integración, que fue la palabra que dijo, pero pelotudo vos, vos aislaste a la Argentina y tu tropa, vos la aislaste de la modernidad, vos la cerraste al mundo, ¿qué integración reclamás, pelotudo? Si vos la cerraste a la Argentina culturalmente, económicamente, políticamente, ideológicamente, institucionalmente, ni que hablar institucionalmente, entonces, ¿qué integración reclamás? Integrate vos, abrite vos, obviamente, a lo que es el mundo y dejá de lado, ¿sí?, tu personalismo, tu soberbia, tu mierda, porque todo lo que han propuesto, toda la mierda, que bueno, eso por supuesto va de a cómo, ¿sí?, la sociedad fue sometiéndose y quedando obviamente en una posición, digamos, lamentable. Veremos, gente, es momentos en donde la Argentina va haciendo un paso hacia lo que es un país tirando, mejor dicho, evidenciado como un país populista. O sea, él va en contra de la modernidad proponiendo su populismo, porque eso es lo que también da a entender, o sea, vas a reclamar, ¿sí?, de que tu populismo no es reconocido, porque esa es otra faceta que también me viene al pensamiento. Vos vas a reclamar, ¿sí?, lo que lo que es tu sistema, tu populismo, para imponerlo al mundo, como te decía, sometiendo a toda la Argentina. Veremos, gente, vamos a ver cuáles son los papelones, que ya el aviso lo tuvimos. El presidente, jugando la de héroe latinoamericano, va a la primera potencia. Terrible.